Muy buenos días, el tema de hoy es olor fragante. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 2, 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Olor fragante. Mire que así como usted y yo éramos olor fragante para el mundo, el pecado, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, la avaricia, la inmundicia que andábamos en el mundo era olor fragante. ¿Por qué éramos olor fragante para el mundo? ¿Por qué las borracheras? No, es que esto, algunos todavía lo dicen, esto ya me huele a jueves. Ya casi se acerca el viernes. Y era precisamente días en los cuales se anhelaba el día de fin de semana. Mucho más cuando habían rumba, trago, pernicia. Y se anhelaba esos días en el pecado y la inmoralidad. Pero éramos olor fragante para el mundo, nos anhelaban, nos deseaba el mundo. Pero cuando entramos a ser olor fragante para Dios, dice la palabra que el mundo nos detesta, nos aborrece. Pero claro, porque si aborrecieron al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos van a aborrecer a usted y a mí que aborrecemos el pecado? Por eso aquí Pablo lo dice porque para Dios somos grato olor de Cristo. Los que estamos en Cristo Jesús somos olor grato para el Señor. En los que se salvan, porque ya lo conocemos a Él, en nuestro Redentor, Libertador, Sanador, Protector, Proveedor y Salvador personal, en nuestra eternidad. Dicen los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Por qué se pierden? Porque están enfocados en el mundo, en los deseos de la carne, los placeres que le puede ofrecer este mundo. Por eso, para el olor de muerte, de vida para vida, olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es suficiente el Señor, ya que en el Señor encontramos esa libertad, esa seguridad, esa confianza, esa paz, ese amor. Es en el Señor que lo podemos encontrar. Ya no lo podemos encontrar en lo que nos ofrece el mundo, sino en lo que nos ofrece el Señor. Es que, ¿cómo lo podemos lograr? Cuando entramos a deleitarnos en la presencia del Señor. Que seamos ese olor grato delante del Señor. El Señor, usted y yo, dice que ese olor grato puede subir delante del Señor cuando entramos delante de su presencia, cuando entramos en tiempo de clamor, de intercesión, de ayuno, de oración, de palabra. Le pedimos al Señor que mate a este viejo hombre, como dice Pablo, que estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Solo el Señor nos podrá liberar de este cuerpo de muerte, que es como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 y 7, dice que los miembros quieren hacer una cosa, pero el hombre interior quiere otra. Y como que esa lucha que vivía Pablo quiere que el Señor, usted y yo la venzamos en ese olor fragante delante de la presencia del Señor. Y es doblegar esa carne, doblegar el orgullo, doblegar los pensamientos, doblegar la voluntad delante de la presencia del Señor. Pero pedirle al Señor que nos dé su fortaleza, nos dé su convicción, nos dé su firmeza, nos dé su determinación, ya que manifestando su esencia a través de las acciones que usted y yo podemos hacer delante del Señor. Y son palabras de vida de los creyentes, como usted y yo, atraer a otros hacia el Señor. Nuestro testimonio, esa fragancia en la cual usted como diferente, lo ve diferente, siente un olor grato en usted se siente un olor grato diferente al de las otras personas. No sé, hay algo en usted totalmente diferente, claro, porque ya el mundo espiritual nos lee y nos exhibe el Señor delante de las que andan en tinieblas, y como que usted y yo exhibimos al Señor a través de nuestros hechos, acciones, palabras, decisiones. Y es esa luz que brilla en cada uno de nosotros, y es ese aroma que el Señor quiere darnos, aroma de un olor fragante. Por eso dice también aroma de vida, pero también para algunos un aroma de muerte, para otros según su reacción a la verdad en Cristo Jesús. Para algunos es difícil porque ese olor no les gusta, no les place. ¿Por qué? Porque tienen que restringirse. Para ellos ven que es una restricción. No, es que a uno le prohíben tomar, le prohíben fumar, le prohíben salir a bailar, le prohíben salir los fines de semana, ir con los amigos, hacer cosas diferentes. Es que eso como que no les gusta, no les agrada. Y es una influencia en la cual no les agrada a ellos, que puedan de pronto influenciar a otros, porque están tan acostumbrados a eso que están más amañados en esa circunstancia, que poder cambiar. Ya así que como un perfume se esparce, se extiende, se siente, se vive con el entorno, que alguna persona como que pasa, y ese olor fragante, ese perfume me agrada, y es ahora el olor fragante del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Por eso, como lo dice el Señor, el fruto del Espíritu Santo, ese fruto debe estar en usted y en mí, debe
debemos esparcir y expandir ese olor, ser ese olor grato, como es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad. El fruto del Espíritu de Dios, en el cual obra y opera a través de nuestra vida. Y es ese fruto que lo podemos dar y esparcir hacia otros, ese amor, esa bondad, esa benignidad, esa paciencia, esa mansedumbre, esa seguridad delante de otras personas. Pero es el Espíritu de Dios que empieza a obrar a través de nuestras vidas. Pero para eso es importante que usted y yo entramos a buscar al Espíritu de Dios. Pero que es el Espíritu de Dios llenándonos de su fragancia, llenándonos de su conocimiento, llenándonos de su entendimiento, llenándonos de su inteligencia, llenándonos de su sabiduría, llenándonos de su paz. Como dice la palabra, que es esa paz que no da el mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que la verán de otros, la verán otras personas. Oiga, pero lo que está pasando, lo que está sucediendo, mire lo que está pasando, pero mire lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el entorno, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando con el gobierno, muchas cosas que la gente se afana. Y usted, ¿por qué no se inmuta? Usted no siente nada. Tengo la paz. Y la paz del Espíritu Santo, esa paz no me la da el mundo, no me la da el gobierno, no me la da otra persona. Solo la tercera persona, la Trinidad del Espíritu Santo, nos llena de esa paz y de esa seguridad a través del fruto del Espíritu Santo. Es como que el Señor nos habla, lo que estábamos leyendo en 2 Corintios 14, de 2, 14 al 17, que lo dice: Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y es precisamente el olor de su conocimiento cuando usted y yo meditamos esto, vamos a la palabra, como dice la palabra, que en algún momento abriremos la boca y el Espíritu Santo la llenará. ¿Y por qué la va a llenar? Cuando usted y yo realmente sacamos tiempos en meditar y estudiar la palabra. Y cuando la meditamos y la estudiamos, hay algunos textos que tienen diferentes interpretaciones dados por el Espíritu. Bueno, lo leemos, lo estudiamos, pero cuando vamos a hablar con una persona, sale a la luz ese texto que estábamos leyendo en un momento dado, y esa palabra el Señor nos lleva a darle a otra persona. ¿Para qué? Para que ese olor del conocimiento salga de usted y de mí, para esa persona que sea libre de esa cárcel en la cual está, y podemos ser ese olor fragante a otras personas. Pero mi pregunta va: ¿será que usted, si quiere cambiar su olor, ese olor en el cual usted está acostumbrado, el perfume que usted se aplica, de pronto el baño que usted se hace, pero quiere un nuevo olor, pero un olor en el Señor, ese olor fragante, ese olor que a usted le agrada primeramente al Señor, no al hombre? Este no es un olor para agradarle a los hombres, es un olor que solamente lo da el Espíritu Santo, es un olor fragante que lo da el Espíritu de Dios, y es esa esencia que viene directamente del Espíritu Santo para que podamos involucrar a otros, que podamos envolver a otros en ese olor fragante en el cual el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, en esa claridad, ese convencimiento, ese entendimiento, para poderle dar entendimiento a otras personas con el olor fragante. Solamente el Espíritu Santo se mueve cuando usted y yo vamos, y el Espíritu Santo nos usa con una palabra o hablándole solamente a una persona. Oiga, usted habla conmigo y siento una paz. Cada vez que usted se acerca y me habla, siento paz. Ese olor fragante solamente lo del Espíritu Santo, no porque usted sea atractivo, bella, o hermoso, o alto, o simpático, o la mujer más hermosa que haya. Es el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo lo dice en Efesios 5, 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire cómo el Señor, aquí Pablo habla que el Señor se entregó en olor fragante a Dios. Pero mire que ese olor fragante, ¿será que usted y yo lo haríamos? Ese olor fragante fue a través de la cruz, sacrificio. Por eso dice: no haré sacrificio que no me cueste, lo decía David. Y ese sacrificio fue ese olor fragante ante Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor fragante que el Señor ya lo hizo, un paso adelante el Señor, como fue adelante de nosotros, y lo demostró para que usted y yo entendamos que el Señor mismo lo hizo, y usted y yo lo podemos hacer en ese olor fragante, un sacrificio delante del Señor. En ese tiempo, clamor, intercesión delante de la presencia del Señor, y ahí buscando su presencia, su conocimiento, su palabra, su verdad, su olor, ese olor que lo necesito a diario, Señor, un olor en el cual necesito que seas tú, no el olor que yo expanda, que yo emane hacia otras personas, no, es el olor del Espíritu Santo, ese olor fragante, Señor, que necesito vivirlo a diario, como lo dice Pablo en el libro de Filipenses 4:18.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire que aún Pablo se sentía lleno, pero se sentía lleno era del Espíritu Santo, no de lo que él le daban otras personas. Se sentía lleno porque él buscaba la presencia del Señor. ¿Cómo se gozaba Pablo en las tribulaciones? ¿Cómo se gozaba Pablo cuando estaba en la cárcel? ¿Cómo se gozaba Pablo en un momento de circunstancias difíciles que pronto para usted y a mí? Porque esta prueba, porque esta circunstancia, porque esta situación, pero ¿por qué a mí? Dicen algunas personas. Pero como Pablo sí se lo gozaba, el Señor inclusive cuando estaba padeciendo en la cruz del Calvario, él no se quejó contra los que lo estaban flagelando, golpeando, maltratando. Lo último que dijo el Señor fue: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos ese olor fragante delante de la presencia del Señor, lavados, purificados, santificados en la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios y en el olor del conocimiento de la palabra en Cristo.